El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. Asiento, hermanos. El texto de hoy dice una frase muy fuerte y que es importante profundizar. Dice así: Jesús era para ellos un motivo de escándalo. El escándalo es tropiezo, es una caída. Jesús, que está puesto en el mundo como el don de Dios, porque es Dios mismo que se nos entrega, era para los de su pueblo un motivo de escándalo. Y es importante comprender por qué. ¿Por qué Jesús puede ser motivo de escándalo para los que lo rodeaban? Porque Jesús, que es Dios omnipotente, por amor de usted y mío, quiso venir a este mundo como uno de nosotros y se hizo tan humilde, tan sencillo, que nadie veía en él sino al carpintero, al hijo de María, al que tenía sus parientes en Nazaret. Era el más sencillo y común y corriente. Jesucristo nuestro Señor asumió de verdad la naturaleza humana. No hizo una pantomima, una imagen, un teatro. No, Él de verdad es el hijo de María, de verdad es el carpintero del pueblo y de verdad sus parientes están allí. Es verdad que Jesús se hizo uno como nosotros, en todo igual a usted y a mí, excepto en el pecado. Pero en el resto, Jesucristo es igual. Y la gente que lo conocía, cuando el Señor empieza su ministerio público, en donde hace milagros, anuncia el reino, invita a la conversión, la gente de su pueblo que lo conocía se escandalizaba y decía: ¿de dónde estos milagros? ¿De dónde estas palabras tan profundas? ¿De dónde le viene todo esto? El mayor escándalo es que uno como nosotros dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es el enviado, el Salvador. ¿Por qué es tan escandaloso? Porque nosotros en nuestra mente nos hicimos la idea de que Dios, que es verdaderamente infinito, omnipotente, trascendente, que está mucho más allá de nuestro alcance, no podía hacerse uno como nosotros. No les cabía en la cabeza a los de su pueblo que ese que ellos conocían fuera al mismo tiempo el Hijo de Dios. Les faltaba fe. Les faltaba fe. No podían creer que Dios nos amara tanto como para hacerse igual a usted y a mí. En todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Le faltaba fe.
Le faltó dar el paso de la fe. En el paso de la fe, uno dice, este que camina conmigo, este que es el carpintero del pueblo, este que se hizo uno igual a mí, es al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y yo lo creo porque su palabra es verdadera. Y yo lo creo porque creo que el amor de Dios por mí es infinito. Cuando Dios elige lo más débil, lo más frágil, lo que aparentemente no vale a los ojos del mundo, a quien no tiene fe le produce escándalo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. ¿Y qué ocurre? Que en ese lugar, en su pueblo, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, porque no tenían fe. Si ustedes se fijan, Jesús hace milagros, hace obras grandes, da sanación, da curación, da vida, incluso resurrección, cuando la gente cree en Él. Por eso no pudo hacer muchos milagros en ese lugar, porque al tenerlo tan cercano por tantos años, esa gente no tuvo fe en Él. No creyó que el amigo Jesús que conocían fuera el Hijo de Dios. Jesús nuestro Señor se hizo tan cercano y tan humilde y tan sencillo, incluso digo tan pequeño, siendo Dios omnipotente, inmenso, se manifiesta y se hace pequeño, asume la naturaleza humana humilde y sencilla, por amor a nosotros. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque ustedes y yo somos frágiles, somos pequeños, somos humildes y limitados, tal como Dios. La naturaleza humana es hermosa, es preciosa, Dios la crea maravillosa, pero sabemos quiénes somos, que tenemos que estar sometidos a un tiempo y a un espacio, y yo no puedo ir para el pasado ni puedo ir para el futuro, estoy aquí. Tengo que estar sometido a un lugar, porque no puedo estar aquí y al mismo tiempo en otro país o en otra ciudad o ni siquiera en la puerta de la iglesia. Tengo que estar aquí. Somos sometidos al tiempo, al espacio. Somos limitados en nuestra capacidad de entendimiento, no lo entendemos todo. No podemos penetrar todos los misterios porque somos limitados. Pues bien, somos pequeños y somos frágiles. Todos lo hemos comprobado cuando al comer algo que nos cae mal, nos sentimos mal. Cuando por cualquier enfermedad nos da la fiebre. Somos tan frágiles que tenemos que andar con mascarillas, porque si alguien con una infección se me acerca, puedo yo también contagiarme del coronavirus. O si yo lo traigo, puedo contagiar a otros. ¿Se fijan que nuestra naturaleza humana es frágil en este mundo? ¿Es limitada en este mundo? Pues bien, eso es lo que a Cristo ha venido a mostrarnos, que en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en nuestra limitación, se muestra su grandeza. ¿Por qué, Padre? Porque si Dios no se hubiese hecho pequeño y limitado, uno diría, bueno, es normal que sea un ángel tan bueno. Es normal que un ángel pueda hacer maravillas. Es normal que un ángel se traslade con sus alas a cualquier parte. Es normal que no tenga frío ni calor. Pero ocurre, por lo tanto parecería más razonable que Dios se hubiese puesto en el rol de los ángeles. Pero ocurre que Él muestra su poder en que es capaz de hacerse el último de los seres humanos, el más pequeño, el más limitado. Es allí donde se muestra su amor, cuando se da todo entero por nosotros. Es lo que se llama el amajamiento de Dios, el empequeñecerse por amor, para mostrarnos su amor y para decirnos, aun cuando me hago como tú, puedo amar al Padre, puedo amarlos a todos ustedes y puedo hacer el acto más grande, entregar mi vida para salvarlos. Eso nos dice que también nosotros en nuestra humanidad, en nuestra pequeñez, en nuestros límites, podemos amar al Padre, podemos amar a los hermanos y entregar nuestra vida por los otros. Creo que me estoy expresando muy mal y les pido disculpas, pero la idea central la quisiera pedir a la Virgen que se las comunique. La idea central es que Dios en nuestra fragilidad sigue siendo Dios. Por lo tanto, es enorme Dios y se muestra aún más grande su poder en el hecho de que se hizo frágil, pequeño, sencillo. Y nos muestra a nosotros que en nuestra fragilidad, debilidad, en nuestra humanidad, tal como es, Él puede hacer maravillas si confiamos en su gracia. Y esto tiene mucho que ver con la segunda lectura que fue proclamada hoy, donde San Pablo dice, para que yo no me envanezca, para que yo no me enorgullezca,
Dios ha permitido en mí una debilidad grande. No sabemos a qué se refiere, pero habla de una espina como clavada. Y dice, le he pedido a Dios que me quite esta fragilidad, este dolor, este sufrimiento, y Dios me ha dicho una frase: mi gracia te basta. Mi gracia te basta, porque mi poder triunfa en la debilidad. Es decir, hermanos, que si usted se siente débil, frágil, que vuelve a caer, que se equivoca, es en esa debilidad que Dios se va a mostrar potente. Es en esa fragilidad que Dios puede manifestar su amor por usted. Si nosotros fuéramos perfectos, que no lo somos, ningún ser humano, salvo la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros es perfecto. Si lo fuéramos, estaríamos quizás orgullosos de nosotros mismos. Y nos faltaría humildad para reconocer que la obra no es nuestra, es de Dios. Pero como somos frágiles, como somos débiles, como tenemos enfermedades y achaques y dificultades, como también, tristemente, pero realmente, somos pecadores y caemos y nos equivocamos, se muestra el infinito amor de Dios por nosotros, que no nos ama por nuestros méritos, sino que nos ama por su bondad. ¿Se fijan que porque somos débiles, se muestra que el amor de Dios es verdadero? Porque amar a uno perfecto no es tan difícil, pero créanme, amarme a mí es harto difícil. Amar a alguien débil y frágil, solo Dios lo hace como Él lo hace. ¿Por qué Dios me ama? ¿Porque yo tengo muchos talentos? No, señora, no, caballero. Dios lo ama, Dios me ama a mí porque Él es Dios y Él es grande. Y Él va a mostrar en su debilidad, en mi debilidad, maravillas. Fíjense que la misma Virgen María nos lo dice. Ella, que es criatura y por lo tanto limitada y también pequeña, dice que Dios ha hecho obras grandes en ella. ¿Pero por qué? No porque ha visto sus méritos, sino porque ha visto su pequeñez. Lo dice ella en el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, la pequeñez de su servidora. Entonces, ¡qué alegría! Esto es muy buena noticia para ustedes y para mí, porque el Señor está diciendo: te amo en tu pequeñez, te amo en tu pequeñez, en tu fragilidad, en tu debilidad, y a través de esa fragilidad, pequeñez, debilidad, voy a mostrar mi poder y voy a mostrar maravillas. Y por eso, alguien que es limitado y pecador incluso, Dios lo toma de entre el pueblo y lo hace sacerdote. Y por eso alguien que es limitado y pecador, Dios lo toma de entre su familia y lo hace padre de una nueva familia o madre de una nueva familia. Dígame que no es una maravilla que una mujer esté embarazada y dé a luz a un hijo. Es una maravilla. ¿Y ese regalo por qué ocurre? ¿Por los méritos de la mujer? No, eso ocurre porque Dios muestra en nuestra debilidad sus maravillas. Y cuando uno ve una obra tan grande como la que hizo la Madre Teresa de Calcuta o San Alberto Hurtado aquí en Chile, uno dice: es porque eran grandes personajes. No, ellos mismos se reconocían grandes pecadores. San Francisco de Asís dice: yo soy el más grande pecador del mundo. Pero en esa humillación, en esa humildad, en esa fragilidad, Dios puede mostrarse grande si confiamos en Él. Si tenemos lo que no tenían los amigos de Nazaret, si tenemos fe. Porque cuando hay fe en Dios, Dios hace milagros. Fe a pesar de que no vemos nada. Si los de Nazaret hubiesen tenido fe, habrían creído que Jesús era el Hijo de Dios, aun cuando no vieran más que un hombre común y corriente. Ese es el reclamo de Jesús en el Evangelio de hoy. Tú me ves a mí como un hombre común y corriente, pero soy el Hijo de Dios. ¿Crees eso? Si usted lo cree, está diciendo lo que estamos tratando de explicar, que Dios obra en lo frágil, en lo pequeño, en lo débil. ¿A quién se ha manifestado la Santísima Virgen María? ¿A grandes sabios? Generalmente no. Se ha manifestado a niños pequeños, a los pastorcitos de Fátima, a Santa Bernardita de Lourdes. No sabía ni leer ni escribir. Santa Bernardita de Lourdes, que tenía que comunicarle al mundo entero el mensaje de Lourdes, no sabía ni leer ni escribir a los 14 años. ¿A quién se ha manifestado la Virgen María? A San Juan Diego, un hombre que era despreciado en su época, porque no era de los que estaban a cargo del poder. ¿Se fijan cómo Dios actúa en lo pequeño? A Dios le gusta lo sencillo.
Perdón que hable, pero es nuestra parroquia y somos familia. De entre nosotros, ¿hay grandes, hay potentes, hay poderosos? No. Miren quiénes somos. Somos gente sencilla que tratamos día a día de caminar en nuestros pecados, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, pero pidiéndole a Dios cada día tener fe y creer en Él, que Él puede hacer en mí, un pobre pecador, grandes maravillas. Y ahí se muestra su fuerza, su grandeza. Recordemos esa frase de Jesús a San Pablo: mi gracia te basta, que en tu debilidad se muestra mi poder. Cuando usted se sienta frágil, cuando usted se sienta débil, cuando usted se sienta que ya no puede más, entonces acuda a Dios, que mostrará su fuerza en usted. Entonces usted dejará actuar a Dios y Él hará maravillas. Como María cantaremos también nosotros, como San Pablo lo diremos: Señor, me glorío en mi fragilidad, en mi pequeñez, en lo que soy, en la realidad. No pretendamos ser más de lo que somos, porque así como somos, ya somos amados por Dios. Gracias, Virgen Santa, porque tú, la más humilde, fuiste la más dócil a que Dios mostrara su grandeza en ti. La obra preciosa de la Encarnación, que es una obra magnífica, la obra enorme de la salvación, pasa a través de la Virgen María, la más humilde, la más sencilla, la que es más convencida de su propia pobreza y pequeñez, la que grita: he aquí a la esclava del Señor. Que el Señor nos permita a nosotros hacernos pequeños, reconocer nuestra debilidad y tener fe en que Él puede, en mi fragilidad, hacer maravillas. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así